El día de hoy vamos a trabajar sobre planeación estratégica 4.0, pero no solamente es un tema de pensar en planeación estratégica, que tiene que ver con toda la nueva revolución, sino también de qué manera nosotros tenemos que empezar a pensar de forma disruptiva, entendiendo que la disrupción es partir algo que viene funcionando de una manera que usualmente estamos acostumbrados a ver, estamos acostumbrados a experimentar, y cuando lo vamos a hablar acerca de las compañías, aquí tendremos un enfoque muy especial. Les voy a colocar este video inicialmente, me parece muy interesante. Bueno, muy bien. Habría una pregunta que tendríamos que hacer nosotros a nivel de conocimiento de Revolución 4.0 y qué es un zettabytes. Sí, esta pregunta la hago usualmente cuando estoy haciendo mis conferencias de Revolución 4.0, porque empezamos a escuchar una serie de términos que ni siquiera todavía nosotros alcanzamos a entender. Aquí les quiero mostrar qué es un zettabyte. Muchos de nosotros, pues que no somos millennials ni centennials, cuando empezamos a escuchar acerca de los bytes, empezamos a escuchar kilobytes, megabytes, y si ustedes pueden ver en este momento en la diapositiva, se pueden imaginar el zettabytes ya cuántos números tiene, está de penúltimo, y existe otro concepto que ya es el yottabytes. Entonces estamos hablando de que la información realmente termina ocupando un espacio absolutamente gigante, y que pues hoy en día todo lo podemos nosotros finalmente encontrar en la red. O sea, cualquier información es simplemente generar un proceso de búsqueda, un search, y con eso nosotros podemos encontrar información que terminaba siendo muy valiosa o que difícilmente nosotros podíamos hacerlo antes. A mí me tocó pues ir a buscar los libros a la biblioteca, físicos, fotocopiarlos o escribir a mano para poder volver a tomar esa información. Pero hoy en día todos los medios de comunicación y toda la información está teniendo otro nivel de relevancia. Si nosotros comparáramos la cantidad de información que existe, por decir algo, hoy en día en el mundo, uno diría que en el año 2013 la información en todos esos zettabytes o yottabytes alcanzaban para ir 4.4 veces a la luna. Hoy en día, en el año 2020, si colocáramos esa información de manera lineal, alcanzaría para ir 44 veces a la luna. Estamos hablando de un nivel absolutamente exponencial con respecto a los Big Data, y esto nos tiene que decir a nosotros, bueno, pero ¿qué significa esto dentro de las empresas? ¿O qué significa esto dentro de mi mundo personal y mi mundo profesional? ¿Y qué es lo que estamos teniendo? Hemos pasado, pues dentro de la historia de la humanidad consciente, 4 tipos de revoluciones. Una primera revolución que la denominamos la revolución de vapor, que pues obviamente fue pasar de un mundo que estaba basado en la motricidad o en la movilidad humana a un mundo basado en la movilidad y la motricidad mecánica. Y esa motricidad mecánica pues tenía una fuente de impulso que era el calor, el vapor. Después de eso pasamos a la electricidad, tanto Tesla como
como pues los otros inventores desarrollan obviamente unos sistemas de electricidad que hacen que ya yo no necesite la fuerza, por decir algo, del vapor, sino que la misma electricidad, la fuerza de los electrones y de los protones, pues fácilmente pueden producir un tipo de energía y un tipo de movimiento. Posteriormente, en los años 90 viene toda la revolución de la computación y pues eso sí que nos retó a muchos de nosotros, o sea, pues la verdad teníamos la posibilidad en nuestras oficinas de un computador, un PC, y pues bueno, pues hoy en día las posibilidades que tenemos o con PAL o con computadores absolutamente ligeros o con celulares es total. Hoy en día, ¿de qué estamos hablando? De la revolución de la inteligencia. Es una revolución que va muchísimo más allá de todo lo que nosotros veníamos conociendo y lo que está haciendo básicamente es acelerando absolutamente todos los procesos. Pero aquí la pregunta es, inicialmente, ¿qué entendemos por revolución 4.0? Porque puede ser que yo conozca los procesos de planeación estratégica y que siga una metodología de planeación estratégica, la cual igual veremos dentro de esta conferencia, pero para mí es yo cómo voy a utilizar estas herramientas de planeación estratégica y hacia dónde yo voy a empezar a visionar la empresa, mi negocio, mi área, mi parte profesional. ¿Qué entendemos hoy en día por Revolución 4.0? Pues bueno, hay muchísimas definiciones. Creo que la mayor parte de conocedores del tema está diciendo que es uno de los momentos más importantes de la humanidad y que finalmente se coloca en reto con lo que nos ha venido sucediendo, que es todo el tema de la pandemia. Entonces aparece una pandemia, algo que nos muestra un sistema de debilidad dentro de nuestra salud y dentro de nuestra vida social, pero empieza a aparecer una solución que metodológicamente no existía, por decirlo, en la pandemia de 1918, de la peste negra. O sea, no existía esa posibilidad de podernos comunicar de forma virtual. O sea, si estuviéramos en ese momento no podríamos realizar esta conferencia, no podríamos tener acceso a otra información, no podríamos ni llamar ni ver a nuestros familiares y tendríamos un mundo muy limitado. Entonces la Revolución 4.0 nos viene regalando elementos que terminan siendo bastante importantes. ¿Qué es lo que se busca en Revolución 4.0? O sea, cuando yo digo voy a pensar estratégicamente, voy a pensar de manera disruptiva, ¿qué es lo que hoy en día rige el mundo para poder hacer esa búsqueda en 4.0? Primero, que todo lo que nosotros hagamos sea muchísimo más económico. Es la primera condición, que lo que hagamos sea muchísimo más económico, que lo que hagamos sea muchísimo más fácil y que lo que hagamos sea muchísimo más rápido y por ende que tengamos un mayor nivel de satisfacción. Y esta es la base fundamental de todos los desarrollos. Escuchamos acerca del nivel empresarial, acerca de los startups, o escuchamos acerca de los unicornios, de tipos de compañías que crecen a una velocidad muchísimo más rápida, pero pues están basados en esto. Claro, hay una base tecnológica, hay una base de 4.0, pero aquí es donde nosotros como organizaciones y como directivos o pensantes dentro de las organizaciones tenemos que orientarnos a pensar en 4.0. Y en ese orden de ideas, la pregunta hoy en día es, ok, ¿cómo lo puedo hacer más rápido? ¿Cómo lo puedo hacer más económico? ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? ¿Y cómo lo puedo hacer más satisfactorio? Y esto tiene que ser la bandera que se tiene que llevar dentro de un proceso de planeación estratégica. ¿Qué es lo que está pasándole en este momento al mundo? Pues lo que nos están diciendo todas las estadísticas en el mundo es que la red de comunicación, el internet o inclusive las máquinas que nos terminan dando la posibilidad de interconexión, pues hoy en día son absolutamente poderosas. Estamos hablando de niveles de población en donde de toda la población de la Tierra en este momento, el 50%, 57% tiene internet, que el 67% tiene smartphone en el mundo, que el 45% tiene una red social por la cual interactúa y que el 42% usualmente está utilizando el celular para poder acceder a redes y demás. Entonces, lo que estamos diciendo es que el mundo ha desarrollado un sistema de interconexión que es una de las bases más importantes en este momento de Revolución 4.0. Todos escuchamos del 5G, es otro nivel adicional de telecomunicación que el mundo, pues obviamente va a tener que de una u otra manera seguir mirando con muchísimo cuidado, seguir observando y de tomar las decisiones que necesite tomar para obviamente poder desarrollarse dentro de esa nueva tecnología. Pero si nos vamos a los habitantes de nuestro país, de Colombia, pues también encontramos y des en cuenta que posiblemente en promedio estamos por encima de la media del mundo. O sea, el 68% utiliza internet, el 116 tiene smartphone, porque muchos de nosotros tienen dos celulares, el de la oficina y el personal.
El 68% tiene penetración dentro de redes sociales y el 62% está utilizando celulares para entrar a las redes. Estamos en un mundo que ya en este momento es básicamente en la red. Y estas estadísticas son antes de la pandemia. Si tuviéramos que analizar las estadísticas en pandemia, que estoy esperando precisamente el informe del último semestre, pues obviamente han variado. ¿Para qué? Para incrementarse. Cuando vemos cuáles son los mercados emergentes en el mundo, uno ve dos tipos de colores y estos mercados emergentes en el mundo se mostraban acá. Los mercados maduros estaban mostrados en amarillo, entonces uno aquí ve Estados Unidos, Europa, Australia, Japón y demás. Los mercados emergentes, entonces uno ve el resto de Europa, Asia, una parte pues obviamente de América del Sur, que es, en este caso es Brasil y México. Pero el resto de países ni siquiera existimos, o sea, nosotros decimos Colombia ni siquiera existe dentro de los mercados emergentes. Y esto lo que nos tiene que dar a nosotros como organizaciones es una gran oportunidad. O sea, si nosotros pensamos de manera disruptiva, el pensar de manera disruptiva es pensar sobre lo que no ha sido creado, lo que le hace falta. ¿Qué está haciendo falta en este mundo para poder desarrollar, para poder crear? ¿Cuáles son esos espacios que todavía faltan por llenar y que nosotros como organizaciones todavía lo podríamos hacer? Los elementos básicos de Revolución 4.0, y esto me gusta. ¿Por qué? Porque mi invitación con respecto a los procesos de planeación estratégica es que yo me pregunte sobre estos elementos que vamos a ver, cuál es el nivel de desarrollo que yo tengo en mi diagnóstico y cuál es el nivel que yo debería optar o a dónde debería llegar dentro de mi planeación. O sea, ¿qué es lo que yo tendría que lograr para poder entrar en este mundo? Si yo no entro en este mundo a nivel de mi planeación estratégica, dentro de este mundo de Revolución 4.0, mi organización va a desaparecer. O sea, no hay opción, no hay opción. Y dentro de ese no hay opción, inclusive hace muchos años venía yo diciéndolo en las conferencias, que las pequeñas y medianas empresas iban a desaparecer en el 70%. Pero iban a desaparecer precisamente porque no estaban dando los saltos necesarios digitales y además de eso porque no se estaban ajustando a una realidad que es esta realidad. Y si en este momento salimos a caminar por la calle, lo que vemos es algo como eso. Pero ¿cuáles son los elementos sobre los cuales deben trabajar los procesos de planeación estratégica disruptivos? Lo primero es el iCloud. ¿A dónde está mi información? ¿Cómo la coloco yo disponible? ¿Cómo yo hoy en día tengo los datos y la Big Data y el análisis de datos? Y aparece aquí un concepto súper interesante en el Big Data y análisis de datos que es el Business Intelligence. El Business Intelligence lo que hace es darme a mí una serie de estadísticas e información sobre la cual yo puedo empezar a predecir opciones de compra, nuevas posibilidades de negocio, capacidades obviamente de mis clientes y dentro de eso pues voy a tener un mar de oportunidades a nivel comercial. El hecho de Internet de las cosas, en donde pues hoy en día mi oficina funciona a través del Internet, como todo mi nivel de interconexión, de comunicación, inclusive de relacionamiento se está dando a través del Internet, pero cómo el Internet de las cosas termina mejorando, desarrollando mi negocio. La robótica. Si soy una empresa productora y hay una línea de producción que es absolutamente igual y termina teniendo un nivel de complejidad básico o elevado, pues hasta qué punto yo puedo hacer una sustitución y una implementación robótica. ¿Para qué ayuda eso? Mejora los niveles de producción, los acelera, disminuye, por decir algo, puntos en los cuales estamos haciendo reprocesos. ¿Y qué pasa con el talento humano con el cual yo estoy contando? Pues yo no estoy diciendo que tenga yo que despedir talento humano. Puedo colocarlos a pensar dentro de otras opciones o dentro de otras estrategias que puedo generar como compañía. La ciberseguridad, el hecho de tener un iCloud y tener un Big Data dentro de la nube, me hace generar algún sistema de seguridad, porque pues obviamente mis datos pueden ser pues hackeados, pueden ser extorsionados, que hoy en día pues lo estamos viendo en el mundo. La simulación y el prototipado, esto está muy unido con la siguiente que es realidad virtual y realidad aumentada. Claro, tenemos que vender productos y servicios. Necesito yo que la gente vaya y compre un apartamento. Pues tengo que hacer una simulación, tengo que hacer que desde el internet y desde una pantalla las personas puedan tener la experiencia, que pueda utilizar gafas de realidad aumentada para que vivan una experiencia diferente. Los juegos de video fueron el primer negocio que desarrolló toda la realidad aumentada, la simulación y el prototipado. Entonces, hasta dónde mi negocio puede tener esas posibilidades y hasta dónde yo puedo utilizar esto para mis procesos comerciales
para mis procesos de capacitación y qué es lo que yo estoy haciendo hoy en día de eso. La inteligencia artificial, el business intelligence, estaría ahí vinculado muchísimo con el tema del big data. Algunas carreras van a desaparecer, o sea, las firmas de abogados hoy en día tienen software que les permiten contestar los procesos y de manera automática en términos de menos de un minuto, cuestión que le correspondería pues obviamente a un abogado estudiar durante una semana para poder responder un caso. La contabilidad, las finanzas, el manejo de los inventarios, las posibilidades que hoy en día tenemos a nivel de la intercomunicación con los clientes, los sistemas automatizados. Entonces, ¿por qué? Porque la inteligencia artificial como tal lo que hace es resolverme a mí cosas que dentro de mi cotidianidad pues necesito resolver, pero que son estandarizadas y que fácilmente los podría hacer una inteligencia artificial. Y cuando nosotros estamos hablando de revolución industrial 4.0, decimos, ok, hay que hacer una integración total. Necesito integrar todos estos elementos, pero aquí es donde la planeación estratégica 4.0 debe decirme a mí qué estoy haciendo de cada uno de estos elementos. Y se los voy a compartir desde la experiencia de nuestra compañía. O sea, nosotros venimos en nuestro proceso de planeación estratégica, es nuestro primer modelo desarrollado dentro de Prime hace 23 años. Pero el proceso es de todos los años y periódicamente hacer planeación, planeación, planeación. Y cada vez preguntarnos hacia dónde va esto. Hoy en día lo puedo decir con muchísimo orgullo dentro de este tema, que frente a toda la circunstancia de pandemia, nuestra organización reaccionó porque venía trabajando sobre todo lo de Revolución 4.0 y sobre todo el mundo virtual. Entonces, nuestra compañía de Prime Virtual está generando todos sus procesos de capacitación y formación virtuales. Tenemos ferias virtuales, tenemos congresos, tenemos toda nuestra línea de marketing digital y todo lo que se estaba pensando que anteriormente lo hacíamos desde el mundo presencial, estábamos teniéndolo desde hace 5 años en el mundo virtual. Entonces, estábamos muy preparados para una realidad como esta, pero la mecánica o digamos la manera en que lo veníamos nosotros resolviendo era que cada vez que nos sentábamos a ver nuestras planeaciones estratégicas, veíamos estos 9 puntos. Por eso se los quiero colocar acá. Entonces, esto debe ser una imagen que deben llevar a sus reuniones de planeación estratégica y preguntarse, ok, hoy en día, ¿cómo estamos con respecto a esto? ¿Y cuál sería el siguiente paso que necesitaría esta organización para poder seguir subsistiendo bajo estos lineamientos? Existen en el mundo pues ya construcciones en impresiones en 3D, ya se hacen puentes, son máquinas que construyen obviamente desde los diseños que se les han entregado y pues bueno, les voy a compartir como esta presentación para que nos demos cuenta de algo más de Revolución 4.0. Ahora, las personas podrían mover una silla de ruedas con sus pensamientos o jugar un videojuego sin un control, solo con su mente. Ahora, es un dispositivo que procesa las señales del cerebro, los músculos y el corazón, y las convierte en acciones concretas. Puede funcionar en áreas como la rehabilitación médica hasta el entretenimiento. Aunque a Christian le negaron el apoyo en México, con sus ahorros y la ayuda de sus padres, consiguió irse a Japón, donde estudió la maestría y el doctorado. Su empresa, Mirai Innovation, acaba de cerrar un trato con la Universidad de Osaka, la segunda más importante de este país. En Japón, el investigador mexicano obtuvo un fondo de más de $1 millón para su proyecto. Recientemente, se volvió aún más popular por un video de un robot que controla un tercer brazo. Esta fue una colaboración con un científico japonés que ha tenido difusión internacional. Aunque Christian se encuentra a 14 horas de distancia de su país, no abandonó la idea de levantar su empresa en Tijuana y tener un representante en la Ciudad de México. En el mundo ya hay muchos avances en neurotecnología, especialmente la que desarrollan grandes empresas como Facebook. Pero Christian logró reducir los costos hasta 4 veces para el mercado mexicano. Así ahora será accesible para las universidades y para impulsar la investigación en nuestro país. Bien, entonces tenemos más elementos, o sea, el mundo se sigue moviendo a las velocidades que ellos necesitan. Elementos fundamentales sobre los que las organizaciones deberían trabajar hoy en día sobre temas de Big Data y análisis de datos e inteligencia artificial. Esto puede acelerar completamente muchos de los procesos y creo que desconocemos muchas de las aplicaciones. O sea, yo personalmente me sorprendo dentro de nuestros comités de gerencia
cada vez que alguno de la parte de nuestros equipos está trayendo como las nuevas soluciones que empiezan a tenerse dentro de cada uno de las áreas de negocio. O sea, cada vez existen más códigos fuentes para poder hacer programación de las cosas que están en Internet. Las plataformas cada vez están subiendo mayores niveles de servicio. O sea, hay un mundo adicional que está sucediendo detrás de nosotros y que ya ni siquiera nosotros estamos alcanzando a ver. Pero debe ser parte de la dinámica del equipo de dirección de la compañía el estar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. O sea, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo último que está saliendo? ¿Cuáles son las nuevas posibilidades que tenemos? Y pues viene un tema que también hoy en día debería estar siendo promovido por todas las organizaciones y son todos los modelos de innovación. Yo digo, claro, sí, vamos a hacer innovación disruptiva, vamos a hacer planeación estratégica disruptiva, pero ¿qué es lo innovador que estamos nosotros colocando? O sea, lo innovador no puede ser solamente resolver una circunstancia catastrófica como la pandemia. Lo innovador tiene que ir muchísimo más allá. Es ese tipo de pensamiento con el cual yo empiezo a construir el futuro. Les quiero dejar esto porque pues me parece interesante dentro de lo que está sucediendo en Revolución 4.0. ¿Te gustaría que tu de trabajo te la hiciera un robot? Hola, soy Nilton Navarro. Hoy te enseñaré cómo funciona Vera, la robot que hace entrevistas de trabajo. Dicen que los robots pueden ser el futuro de las entrevistas de empleo, pero hoy te diré que ya son el presente. Grandes compañías como Pepsi, IKEA y L'Oreal ya han empezado a utilizar la inteligencia artificial para seleccionar personal. A continuación, verás una entrevista de trabajo hecha por la robot Vera. Hello, my name is Vera. Thanks for your time. Right now we will make a short interview. It will be smooth and smart. Are you ready? Yes, thanks. All right. For a start, tell me, how do you grow the Net Promoter Score of your accounts? Well, the Net Promoter Score is basically the tip of the iceberg, and my practice is to make customers happy and to keep brands' promises. And by the way, what was the best customer service you had ever received? Well, it was with Zappos, of course. I'm doing my best to perform alike. Me too. Now please define the word leadership in one sentence, just without using the word lead. It is the art to inspire people to act together towards the same goal. Brilliant. Then, if you like this format, what one word would those who know you best describe you with? Professional. Wow, that's inspiring. And what inspires you? Chances to use foreign languages inspire me most. I enjoyed our talk. I will get in touch with you by email by the end of this week. Have a prosperous day ahead. ¿Qué te ha parecido la entrevista? Bueno, pues nada, o sea, empezamos a descifrar que tenemos muchísimas posibilidades de elementos que necesitamos aprender. Y aquí es donde la inteligencia artificial empieza a brindarnos algunos servicios adicionales. Al comienzo, nosotros inclusive dentro de la compañía nos preguntábamos, bueno, ¿qué tan costoso, qué tan barato podría ser? Y creo que usualmente el paradigma que estamos teniendo nosotros es que termina siendo costoso, pero realmente como lo resolvemos es desde un estado del desconocimiento. ¿Por qué? Porque no conocemos, o sea, no conocemos lo que realmente el mundo está ofreciendo hoy en día con respecto a elementos de estos. O sea, hemos encontrado que anteriormente o nosotros a comienzos de año desarrollábamos procesos de ads basados en código. Ya hoy en día hay unas páginas web donde montamos toda la parte de ilustración y directamente el sistema de manera automática genera el código. Pues les estoy hablando de disminuciones significativas en números de horas y obviamente en capital de trabajo, pero obviamente en unos niveles de interacción muchísimo más rápidos y para disminuir obviamente costos y precios. La realidad aumentada es una de las herramientas que creo que todavía estamos teniendo una brecha muy grande para usar y lo digo de la mejor manera para los procesos comerciales. Si yo estoy teniendo un proceso comercial, necesito que mi compañía venda ciertos productos o servicios, yo podría generar procesos desde realidad aumentada, inclusive programas de capacitación, formación y demás. ¿Por qué? Porque desde la realidad aumentada o realidad virtual, mi cerebro se está concentrando. Funciona igual como si yo estuviera viendo una televisión, pero con un nivel muchísimo mayor de interacción. ¿Por qué? Vamos a ver unos elementos de realidad aumentada y entender, y ahorita hablaremos de cómo los podemos utilizar dentro del mundo comercial para pensar en procesos comerciales estratégicos.
Muy bien, entonces aquí acabamos de dar un brochazo sobre algunos de los elementos. Lo anterior, ¿para qué puede servir? O sea, si yo tengo un documento físico o tengo una presentación en mi computador, yo podría colocar niveles de interacción y poder colocar mi celular para poder tener experiencia de usuario. Podría mirar, por decir algo, en estos días lo hablábamos con un cliente que se encarga de vender escáneres de impresoras, entonces estábamos viendo todo el tema de realidad aumentada, entonces la fotografía de la impresora y entonces aparecían los botones con los que uno hace y cada vez que oprimía un botón pues mostraba la función, cómo funcionaba la impresora. Y yo puedo utilizarlo para experiencia de usuario, posiblemente para que compre y entienda cómo funciona la impresora, pero también puedo utilizarlo para un proceso de pronto de servicio, de montar el manual de servicio de una máquina. Es que tengo una máquina gigantesca o tengo un vehículo que toca hacerle mantenimientos y podría montar todos los sistemas directamente ahí y desde ahí poder resolver estas cosas. Entonces lo puedo utilizar para temas comerciales, lo puedo utilizar para temas de usuario final, lo puedo utilizar para temas de capacitación y formación. Entonces, cada vez que vemos cada uno de los puntos, yo quise mostrarles cosas muy puntuales y muy pequeñas dentro del mundo de la revolución 4.0, pero aquí el mar de posibilidades empieza a crecer, o sea, empieza a crecer muchísimo. ¿Por qué? Porque imagínense que hay 9 puntos. Si nosotros nos vamos a otros autores y nos vamos a otra información, se dice que son 16 puntos que diferencian la revolución 4.0, o sea, habrían más elementos que valdría la pena seguir investigando e indagando. ¿Por qué partimos de esto antes de empezar el proceso de planeación? Porque la creatividad, la innovación depende de todo lo que yo he alimentado a mi cerebro. Si yo como profesional o como directivo o mi equipo directivo no tiene un proceso de alimentar todo su nivel de creatividad, de recibir información, de viajar, de leer, de estudiar, de ver películas, de música, de información en la red, pues finalmente no voy a tener muchísimos elementos para poder aportar a nivel de la creatividad o la innovación, y mucho menos a nivel disruptivo. O sea, y de hecho la definición de la creatividad depende de eso. O sea, la creatividad se basa en lo que ya existe y sobre lo que yo existo yo creo o diseño algo nuevo, mejorado o superado. Entonces, cuando yo no conozco suficientemente, cuando yo no me expongo a cierta cantidad de información, pues difícilmente yo voy a poder tener la capacidad de crear nuevas cosas. Llego yo con esta mente completamente abierta, llena de muchísima información, de posibilidades, de ideas, y en ese momento ahora sí me puedo sentar en un proceso de planeación estratégica. Antes no. Antes me sentaría a hacer la misma planeación que yo venía haciendo años anteriores. Sí, pensando en, bueno, ¿y qué clientes adicionales vamos a tener? ¿Cómo voy a mejorar entonces mi producto? ¿Cómo voy a disminuir costos? Las preguntas usuales o las preguntas cómo vamos a incrementar utilidad o en este momento cómo vamos a pagar las deudas que tomó la compañía dentro de la pandemia o cómo vamos a sobrevivir frente a los gastos que no hemos podido equilibrar con las ventas. Entonces, la planeación estratégica 4.0 va a requerir que usted como profesional o como directivo y que su equipo directivo llegue con muchísimas ideas y con las ideas suficientes alimentadas pues obviamente de toda la información que hoy en día nosotros podemos encontrar. Hablamos de planeación estratégica cíclica, usualmente se da dentro de las compañías cuando año tras año pues han venido teniendo un comportamiento y siguen teniendo un comportamiento, quiere decir que hubo una etapa de crecimiento y empieza una etapa de configuración del ciclo estático. Obviamente en este momento posiblemente ese ciclo estático pues se vio abocado a una realidad y posiblemente el proceso cayó. Pero usualmente las compañías que venían en procesos de planeación venían haciéndolo y muchas de ellas en algunos de los procesos de consultoría nos dicen, pero pues yo ya no encuentro como indicadores que puedan mejorarse mucho. Yo ya no veo como más posibilidades de mejora. Y es cuando las organizaciones entran en un estado cíclico en donde hay poca movilidad de los indicadores, hay una obtención de resultados que ya terminan siendo muy estandarizados, hay un equipo fortalecido y cohesionado y posiblemente dentro del equipo directivo y dentro del sistema de pensamiento estratégico hay estado de comodidad y quietud. Y ahí nos metemos en un proceso cíclico. O sea, no avanzamos, no crecemos. ¿Qué necesitamos? Pensar en planeaciones estratégicas evolutivas. Tenemos que pasar de unas estrategias cíclicas a estrategias de inteligencia o estrategias 4.0 que cada vez sean más rápidas, que sean más rápidas, que sean más económicas, que sean más satisfactorias, que sean más exitosas, que sean más rentables, porque finalmente pues es la manera en la que nosotros podemos crecer. Las compañías que hoy en día crecen a ritmos acelerados lo hacen de manera evolutiva. Cada vez lo hacen más rápido, más fácil, más económico y de esa manera pueden crecer.
Entonces, para esto necesitamos imaginarnos una espiral. ¿Sí? Una espiral que está involucrada dentro de Revolución 4.0 y que con las herramientas de Revolución 4.0 hace que la velocidad de mi negocio se acelere. Perdón. En un modelo de consultoría y de gestión, básicamente, pues uno dice que tiene 4 momentos importantes. Que hay un momento que es el momento de diagnóstico organizacional, que es el primero. Que hay un momento de planeación, que es de pensar, bueno, el de diagnóstico es mi estado actual. Es de decirme toda la verdad de lo que hoy en día yo tengo, soy, hago. El estado de planeación es ese estado ideal que yo me imagino en un tiempo, en un lapso de tiempo, y que yo de una u otra manera puedo de una u otra forma imaginarme y desear. Ese es mi proceso de planeación estratégica. ¿Qué viene dentro de ese proceso de diagnóstico y planeación estratégica o de deseo final? Pues hay un camino, que es todo el proceso de mejoramiento organizacional. Yo puedo pensar que voy a vender $1.000.000, pero que hoy en día estoy vendiendo $100.000. Quiere decir que tengo una brecha de $900.000 y ¿cuál va a ser esa brecha que voy a hacer? En este sentido, pues obviamente la planeación estratégica resuelve como un paso a paso posible, que es una planeación táctica. Y dentro de esa planeación táctica es lo que nosotros llamaríamos la ejecución de la planeación, que es el mejoramiento organizacional, que usualmente está unido a un tema de acompañamiento y seguimiento. Puede ser que yo haga un planteamiento muy bello de planeación estratégica, que es lo que le pasa al 99% de las compañías. Hacen procesos y documentos de planeación estratégica espectaculares. ¿Cuándo les hacen seguimiento? ¿Cuándo revisan que efectivamente se esté generando? ¿Cuándo tienen su dashboard o tienen su cuadro integral de mando en donde van analizando cada uno de los logros y de los puntos que le están diciendo qué tan cerca o qué tan lejos posiblemente están del resultado que habían colocado y esperado? Entonces, buena parte de estos procesos de planeación estratégica en algunos momentos se quedan como documentos espectaculares y no surten el efecto que es la guía. Entonces, con una planeación estratégica, con un diseño de un paso a paso, pues yo empiezo a hacer la mejora y mensualmente, periódicamente, le voy haciendo acompañamiento, seguimiento y voy revisando para que yo pueda hacer el ciclo. Si yo no estoy teniendo los resultados que yo estaba esperando dentro de mi proceso de planeación, pues tengo que inmediatamente hacer planeación. Y lo dijimos, todas las compañías la última semana de marzo tendrían que haber hecho planeaciones estratégicas. Muchos estábamos apagando los incendios, solucionando temas de contratos, de oficinas, cómo vamos a producir, cómo vamos a vender, claro, pero eran los momentos de sí atender un nivel operativo, pero el resto del equipo de pensar estratégicamente y qué va a pasar. Y uno de los pensamientos más mentirosos que tuvimos nosotros es, esperemos que en 15 días, un mes, esto pasa. Y la realidad es que por primera vez creo que todo el mundo ya está entrando en la sintonía de que esto sigue, ¿sí? Y que si esto sigue, pues hace rato tendrían que haber hecho modificaciones en su planeación estratégica y haber hecho obviamente nuevos procesos de planeación. Entonces, ahí es cuando yo digo mes a mes. O sea, nosotros sabíamos que perdimos en el mes de marzo, perdimos en el mes de abril, pero en ese lapso de tiempo tendría que haber cambiado completamente el plan estratégico, tendría yo haber que generado nuevas tácticas y esas tácticas tenían que haber dado resultados en el mes de mayo y en el mes de junio, como nos pasó a nosotros, dando resultados óptimos, pasando puntos de equilibrio nuevamente y dándole otra vez un nivel de sostenibilidad a la organización independiente de la pandemia. Cuando hablamos de la planeación estratégica, hay dos objetivos fundamentales. Uno que es la creación de valor y otro que es la minimización de riesgo. Hacia allá es donde tienen que estar enfocadas. Yo debo crear valor en mi planeación y debo minimizar los riesgos. ¿En qué? En un entorno, en un mundo de entorno, dándole valor y minimizando riesgo ¿para quién? Para los inversionistas, para los empleados, para los proveedores y para los clientes, que son los que finalmente conforman la organización. O sea, todos tienen que ganar. En una organización en donde no hay un equilibrio dentro de estos factores, una planeación no sirve. Las planeaciones no se hacen para los inversionistas o no se hacen para los empleados, como a veces muchas organizaciones pretenden en organizaciones de empleados que dicen, no, es que somos nosotros, o sea, y no quiero hablar mal de ciertas organizaciones que tienen obviamente conductas que hacen que los empleados sean los que sientan que son los que tienen que ganar. Aquí tiene que haber un equilibrio entre todos. Tienen que ganar inversionistas, tienen que ganar proveedores, tienen que cumplir a los empleados y tienen que ganar los empleados y tienen que ganar, por supuesto, los clientes, que son finalmente los que le van a dar una viabilidad a cualquier tipo de negocio. Una organización se divide en funciones. Esto no quiere decir que sean áreas. Puede ser que yo tenga una tienda y yo sea un profesional
y yo no tenga ningún empleado. Pero independiente de eso, cualquier organización tiene una función gerencial, que es pensar en el futuro, ver el futuro, manejar los recursos, manejar la gente en tal caso. Hay una función de talento humano, hay una función operativa que es cómo presto mi servicio, cómo genero mi producto. Hay una función jurídica. Tengo relaciones con clientes, son jurídicas todas. Tengo relaciones con proveedores, son todas relaciones jurídicas. Tengo empleados, jurídicas. Tengo una área o una función de mercado y ventas porque tengo que vender, tengo que promocionar, tengo una función financiera de ingresos y egresos, tengo una función tecnológica, así sea mi computador que sea el que tenga al frente o un celular con el que yo me encuentro. Pero estas funciones son muy importantes en un proceso de planeación porque esas funciones son las que hacen desarrollar precisamente el organismo que es la organización. Por eso se llama organización, porque se asemeja a un organismo. Entonces, haga de cuenta que cada una de esas funciones son los brazos, las piernas, el hígado, los pulmones, el corazón, los riñones. Cada uno de esos elementos presta una función. Y sin esa función, pues obviamente el organismo no va a tener el mismo nivel de rendimiento. Entonces, cuando estamos pensando también en planeación estratégica, pensamos en desarrollar esas funciones, en cómo yo me desarrollo como gerente, en cómo desarrollo la gente con la que yo trabajo, en cómo tengo mejores niveles de tecnología o revolución 4.0, cómo mejoro mi producto, cómo mejoro mi proceso de ventas o de mercadeo y cómo de una u otra manera pues mis finanzas al final resultan siendo óptimas. Aquí empezamos a trabajar ya sobre un tema de, ok, yo ya reconozco cuál es el proceso, hago mi diagnóstico, estoy pensando cuál es mi planeación, reconozco que tengo unas funciones, sé cuál es el estado y cuál es el estado que yo desearía. Pero aquí necesitamos empezar a colocarle innovación. Y es donde empezamos nosotros a hablar de la disrupción, porque decimos, bueno, yo quiero una planeación estratégica, pero absolutamente diferente. Entonces, como tiene que ser absolutamente diferente, primero usted es el que tiene que ser diferente. Y tiene que venir diferente a la planeación con más información. No me sirve con el tema de diagnóstico, de la estadística, de que claro, siempre hemos estado siempre vendemos, incrementamos entre un año y otro el 8%. Eso no es cierto. Incrementamos dependiendo de nuestra planeación estratégica y dependiendo de nuestro mercado. Si tengo un mercado infinito, puedo triplicar las ventas, quintuplicarlas. ¿Qué necesito yo hacer para eso? Entonces, además deben llegar con un pensamiento de innovación sobre innovación ágil, innovación constante o sostenible. ¿Qué necesito yo innovar dentro de mi compañía para esta planeación frente a cuáles van a ser mis nuevos procesos? ¿Cuáles van a ser mis nuevos recursos? ¿Será que puedo hacer una sustitución de recursos de materia prima por recursos más económicos, más renovables, más amigables con el ambiente? ¿Será que voy a tener una nueva fórmula de utilidades? ¿Será de qué manera radical y disruptiva yo puedo crear nuevos productos y servicios? ¿Puedo crear nuevos tipos de clientes? ¿Puedo crear nuevos modelos de negocio? Entonces, en medio de esto, lo que sí tengo que llegar yo es con un mar de posibilidades para poder empezar a pensar en innovaciones y pensar en planeaciones estratégicas disruptivas. Pensar en productos que hoy en día pueden estar muy orientados hacia los mundos digitales, en tipologías de clientes que ya no tienen que ser clientes locales, sino pueden ser clientes nacionales o mundiales, y en modelos de negocio que puedan estar apalancados por tecnologías o plataformas que me permitan a mí vender fácil, distribuir fácil, obviamente mantener fidelización fácil con mis clientes y que me permitan a mí una subsistencia. Entonces, se nos llegó un muy buen momento en donde estamos probando nuestra capacidad creativa de innovación y en donde yo para una planeación estratégica 4.0 disruptiva, pues tengo que llegar con un mundo de conocimiento. Hace poco hablaba con un cliente amigo, me decía, mira, la única manera de podernos sostener en medio de esto es estar actualizados, todo el tiempo actualizados. O sea, todo el tiempo, ¿qué es lo que está sucediendo? Y de eso que está sucediendo, ¿qué me sirve en mi organización? Básicamente, una planeación estratégica se mueve en una planeación corporativa y en una planeación funcional, ¿sí? Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque pues es el mismo modelo de siempre. O sea, el mismo modelo de siempre es tenemos una planeación corporativa, que es la misión, la visión, los valores y esos objetivos estratégicos que nos colocan o que colocamos. Pero, pues una cosa es que tengamos esa visión, digamos que es una visión muy filosófica, y otra es que la volvamos operativa y táctica.
y volver la operativa táctica a responder qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cuándo, y determinar de qué manera vamos a lograr eso. Que si uno de mis objetivos específicos es incrementar el 50% de las ventas, o mi objetivo puntual va a ser lograr mercados internacionales, abrir 5 oficinas, o que mi objetivo es desarrollar nuevos productos al 50% del costo, esos objetivos tengo que operacionalizarlos. Y los operacionalizo bajo una planeación funcional o táctica. ¿Qué es necesario entender? Que la planeación estratégica no existe si yo no tengo un cuadro integral de mando. Que si lo quiere llamar un balance scorecard, pues se lo puede llamar un balance scorecard, o lo puede llamar un dashboard, o un tablero de control de mando. Pero básicamente lo que siempre decimos sobre una planeación es, si usted no la mide, no sirve de nada. Es un tema filosófico, o sea, es filosófico. Yo me imagino algo y dentro de ese imaginario, pues yo funciono. Una planeación funciona si yo le coloco a esa planeación unos indicadores de gestión, un cuadro integral de mando, y además de eso le hago el seguimiento y desarrollo pues obviamente ese seguimiento y le hago un seguimiento mínimo mensual con mi equipo directivo o con el equipo que tenga que intervenir para poder mirar qué. ¿Estoy logrando el objetivo? No. ¿Cuál es la táctica que estoy desarrollando? Ok. ¿Hasta dónde la he desarrollado? ¿Qué me ha faltado? ¿Qué necesito modificar? ¿Qué necesito cambiar? Y después de eso empezar a trabajar con el indicador, pues obviamente lo que hoy en día nosotros llamamos las brechas. Para nosotros el modelo de planeación estratégica es un modelo que parte de un modelo de proyectos, que tiene que ser muy fácil, muy rápido, muy sencillo el proceso de planeación. Y de hecho nosotros lo que sugerimos es que partan de un macroproyecto o de un proyecto. Esos proyectos son los mismos objetivos específicos de la planeación estratégica y se convierten en proyectos, esos objetivos, cuando esos objetivos quedaron muy bien redactados. Deben ser medibles, deben ser retadores y deben ser alcanzables. Entonces yo declaro cuáles son los objetivos de la compañía y los coloco como si fueran unos proyectos y les voy a dar el tratamiento de proyectos. De cada uno de esos objetivos tengo que sacar un indicador mínimo de gestión. Uno. Sí, si yo digo, mire, es que yo voy a vender $1.000.000, ese es un indicador y ya para mí es un indicador de ventas. Y ese indicador se convierte en un indicador grande que es un indicador de gestión. O si yo digo, voy a tener un nivel de satisfacción de mis clientes del 90%, ese se convierte en un indicador. Es medible, retador, es alcanzable y lo coloco como indicador de gestión dentro de mi cuadro integral de mando o dentro de mi dashboard. Después de que tengo yo esos objetivos claros con los indicadores, voy a hacer los proyectos y hago proyecto por cada uno de esos objetivos. Entonces, ahí lo divido en etapas, divido responsables, coloco fechas, coloco puntos de control o de seguimiento y de control y hago una generalidad de cómo lo construiría. Si yo voy a decir es que yo voy a hacer un edificio de 20 pisos, llego a la primera etapa, debe ser planos. La segunda etapa debe ser hacer bases. La tercera etapa, hacer la estructura metálica. La cuarta etapa, llene. La quinta etapa, terminado. La sexta etapa, entrega. La octava, venta. He determinado dentro de ese proyecto, que es mi construcción, con un objetivo claro, cada una de las etapas que necesito y quiénes van a ser los responsables de esa construcción. Ya cuando me quiero ir un poco más a nivel de detalle, cojo cada una de esas etapas y las divido por fases. Claro, le declaro un objetivo, la declaro por fases y hago como una subdivisión. Todavía no termina siendo una subdivisión tan minuciosa, pero sí me termina dando una idea. Usualmente nosotros lo que recomendamos frente a esto es que lo hagan en un tablero, que lo muestren en un tablero. ¿Por qué? Porque yo cuando ya lo saco por etapas tengo indicadores de actividad. Entonces yo digo, mire, para poder desarrollar este proyecto necesito en el año hacer estas 5 etapas. Y cada una de estas etapas tiene un indicador de actividad que me dice si lo estoy logrando o no lo estoy logrando. Puedo tener etapas independientes o etapas paralelas o etapas dependientes una de la otra. Y en eso, pues yo lo que necesito en ese momento es un punto también de idearlo y de pensarlo y de colocarlo en blanco y negro. Hasta este momento hemos utilizado 3 formatos muy sencillos, muy fáciles, con los cuales yo puedo hacer una planeación por proyectos muy rápida. ¿Qué elementos deberían poder ser proyectos hoy en día? Bueno, yo qué voy a modernizar en productos, qué voy a modernizar en procesos, qué voy a modernizar en tecnología, qué voy a modernizar en mercados. Y aquí les estoy colocando 4 elementos de Revolución 4.0 que deberían convertirse en proyectos. Eso quiere decir que se deberían convertir en objetivos de la organización. Disruptivos, sí, hay que salirse de la caja. Si seguimos pensando de la misma manera,
pues no vamos a tener opción de sobrevivir. Entonces, en este sentido, pues nosotros con esta metodología muy sencilla y muy fácil, podemos tener esto. Si yo ya me quiero ir a una siguiente etapa, pues obviamente puedo hacer una malla de actividades y ahí sí puedo colocar todo lo que usualmente se hace en una malla de actividades. A veces encontramos en procesos de planeación que la planeación estratégica la basan en mallas de actividades y las mallas de actividades las terminan colocando como funciones básicas. No, no es. O sea, una planeación estratégica no es para resolver lo que yo ya tengo resuelto. O sea, yo no puedo colocar en mi planeación estratégica vender. Pues vender sí, pero ¿qué voy a vender? Ah, no, es que voy a vender un 20% más. Ese es el sentido de la planeación. ¿Qué es lo que yo le voy a generar valor? ¿Cuál es el diferencial que voy a colocar? Y eso será lo que yo coloque. Mi listado de malla de actividades no puede ser el listado de actividades diarias. Sí, capacite a 50 personas. No, 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 no. O sea, ¿cuáles son los entregables o las creaciones de valor que yo voy a tener? En esta diapositiva fácilmente usted puede encontrar la metodología. Primero determine el proyecto, después determine las etapas, después de las etapas coja cada etapa y distribúyela en fases y desde esos elementos saque los indicadores de gestión, saque los indicadores de actividad. ¿Necesita mayor nivel de detalle? Ok, el paso a paso, el uno a uno, póngalo entonces en una malla de actividades, pero ya resolviendo todo lo anterior. Podemos utilizar sistemas de creativos y participativos. Hay muchos sistemas hoy en día disponibles. Creo que es algo sobre lo que hace falta con respecto a los equipos de alta dirección. Hay que aprender metodologías y herramientas de participación. ¿Por qué? Porque un proceso de planeación estratégica no lo hago yo con mi genialidad y creatividad. Lo tiene que hacer un equipo y el equipo debe tener algunos momentos y espacios de activar, de proponer y demás. Nosotros hoy en día utilizamos 3 herramientas. Una es WordCafé, es muy conocida, o sea, es una herramienta que ya lleva muchos años, es muy interesante, pueden encontrar muchos videos e información, pueden buscar en nuestro canal WordCafé y ahí pueden encontrar la metodología, cómo se desarrolla. Prime Plus, que está basada en metodología Metaplan, también es un sistema participativo, y Prime Think. ¿Cuál es el principio de un sistema participativo o de una metodología participativa? Que todas las personas participen en equidad. ¿A qué me refiero? Yo puedo ser el presidente de la compañía, tengo unos directores y vienen unos coordinadores a aportar. Entonces, el único que va a hablar es el presidente o los directores. Los coordinadores todos se quedan calladitos, juiciositos y no dijeron nada. O si se les preguntó, opinaron, yo opino lo mismo que el otro. En los sistemas participativos deben garantizar que todas las ideas, ojalá pudiéramos hacer sistemas participativos con todas las personas. De hecho, es un principio de la innovación y la creatividad dentro de las empresas. Puede ser que yo haga una labor, digamos, no tan significativa dentro de la compañía, posiblemente hasta puedo ser la persona que hace el servicio general dentro de la compañía, pero yo puedo pensar ideas. ¿Y qué tal que yo produzca una idea genial y sensacional y absolutamente disruptiva en un producto o un servicio? Pero si no están creados los sistemas participativos, posiblemente yo desde mi nivel nunca tenga el espacio ni la oportunidad de opinar, ni de crear un producto o un servicio. Para finalizar esta conferencia es fundamental lo que les decíamos. Toda planeación debe tener un cuadro integral de mando o un balance scorecard. El cuadro integral de mando debe decir cuáles son mis proyectos. Sobre mis proyectos yo debo determinar cuáles son mis indicadores de gestión y sobre las fases voy a determinar cuáles serían mis indicadores de actividad. Pero ¿qué es importante? Identifique una fórmula, haga un sistema de reporte y pues finalmente genere un mecanismo para que ese cuadro integral de mando, dashboard, balance scorecard o sistema de control de indicadores pues funcione y que lleguen esos reportes a unos comités que deben funcionar de forma periódica y sistemática y pueda al final tomar decisiones. Los invitamos a que nos sigan a nuestro canal de YouTube, tanto de Prime Transformacional como de Prime Virtual. Ahí tenemos muchas conferencias adicionales de profundización sobre este tema, porque son varios temas, ¿no? Planeación estratégica, innovación disruptiva y revolución 4.0, que podrían encontrar si ustedes desearan generar algún tipo de profundización. Bueno, pues terminando pues este proceso, de verdad que les agradecemos inmensamente este tiempo. Muchas gracias a mi planilla
de compensar por esta invitación a esta sesión de planeación estratégica 4.0 con un pensamiento disruptivo. Y pues bueno, pues nos preparamos para el proceso de planeación. Ojalá puedan hacer procesos de planeación bastante útiles, efectivos, y que diseñen productos y servicios disruptivos, que hagan nuevos procesos disruptivos, que piensen en nuevos mercados disruptivos y que piensen en tecnologías disruptivas 4.0.